Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente, me ha tocado el corazón profundamente y estoy seguro de que a ustedes también los dejará sin palabras. Estamos en Brasil, un país vibrante lleno de música, color y, como vamos a ver hoy, de emociones que nacen de lo más hondo. Prepárense para ser testigos de algo verdaderamente conmovedor, porque vamos a hablar de la confesión de Can por su madre. Sí han oído bien, algo que promete ser increíblemente emotivo y revelador. Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, así nunca se perderán nuestras historias más impactantes. Imaginen por un momento la vida de un artista, de alguien que vive de su talento, de su arte. Can, un nombre que resuena con fuerza en la escena musical brasileña, ha compartido recientemente algo que ha impactado a miles. No se trata de un nuevo éxito musical, ni de una colaboración sorpresa, sino de algo mucho más personal, algo que tiene que ver con el pilar fundamental de cualquier vida, la madre. A veces los lazos familiares son tan profundos y complejos que esconden historias increíbles, historias de sacrificio, de amor incondicional, de luchas silenciosas que modelan a las personas que llegan a ser. Y la historia de Can, contada a través de su propia voz, es una de esas que nos recuerdan la fuerza de esos vínculos y el poder de la gratitud. Can ha estado en el ojo público por un tiempo, conocido por su carisma en el escenario, por sus letras que conectan con la realidad de muchos jóvenes brasileños, por esa energía arrolladora que transmite en cada actuación. Pero detrás de las luces, detrás de los aplausos, hay una persona, con sus propias batallas, sus propios miedos y sobre todo, sus propios héroes. Y en el caso de Can, su héroe, su inspiración principal, es su madre. No es raro que los artistas dediquen canciones a sus madres, es un cliché hermoso que se repite una y otra vez. Pero lo que Can ha confesado va mucho más allá de una dedicatoria musical. Es una revelación íntima sobre cómo su madre, en momentos cruciales de su vida, hizo sacrificios inimaginables para que él pudiera alcanzar sus sueños. La confesión llegó en un momento de reflexión, en una entrevista donde le preguntaron sobre sus inicios, sobre los obstáculos que tuvo que superar. Y fue ahí, con una voz que empezaba a quebrarse por la emoción, que Can se abrió. Contó cómo en sus años de formación, cuando apenas empezaba a soñar con ser músico, pero aún sin tener los recursos económicos para hacerlo, su madre se convirtió en su principal apoyo. No solo emocional, sino también material. Habló de cómo ella trabajaba incansablemente haciendo horas extras, aceptando trabajos que la agotaban física y mentalmente, todo con un solo objetivo: que él tuviera lo necesario para estudiar, para comprar sus primeros instrumentos, para poder dedicarse a lo que amaba sin la preocupación constante de la supervivencia. Lo más impactante de su relato es la forma en que describió las privaciones que su madre tuvo que soportar. Can mencionó específicamente que su madre en varias ocasiones renunció a cosas básicas para sí misma, como ropa nueva, salidas, o incluso ciertas comodidades, para poder destinar ese dinero a su formación musical. A veces, dijo, ella prefería comer algo más sencillo para poder pagarle las clases de guitarra o el transporte a los ensayos. Es esa clase de sacrificio silencioso, ese amor que no pide nada a cambio, que no busca reconocimiento, sino que simplemente da, lo que realmente conmueve. Can expresó con profunda gratitud cómo esas decisiones, aparentemente pequeñas en su momento, fueron las que construyeron el camino que él hoy recorre con éxito. Imaginemos el peso que debió sentir su madre, la presión de saber que sus esfuerzos eran la base del futuro de su hijo. Y también imaginemos el peso de la conciencia de Can, al darse cuenta de la magnitud de ese amor y de esos sacrificios. Él admitió que durante mucho tiempo, no fue completamente consciente de la profundidad de lo que su madre estaba haciendo por él. Como muchos jóvenes, estaba inmerso en sus propios sueños, en sus propias luchas y a veces, la perspectiva se nubla. Pero con el tiempo, con la madurez y con el éxito llegando, ha podido ver con claridad la enormidad de ese amor incondicional. La confesión de Can no fue solo un reconocimiento de los sacrificios de su madre, sino también una forma de redención personal. Él sintió la necesidad de compartir públicamente su agradecimiento, de que el mundo supiera quién era realmente la persona detrás de su éxito. Dijo algo así como, si hoy puedo estar aquí cantando, actuando, viviendo mi sueño, es gracias a ella. Ella es mi mayor inspiración, mi roca, mi todo. Esa frase resonó potentemente en las redes sociales, generando miles de comentarios de apoyo y admiración. La gente se identificaba con esa historia porque ¿quién no tiene una figura materna que ha hecho grandes cosas por ellos?
Lo hermoso de esta historia es que nos recuerda que el éxito, a menudo, no es un camino solitario. Detrás de cada logro de cada persona exitosa, suele haber una red de apoyo, de amor, de sacrificio. Y en muchas ocasiones, esa red está liderada por una madre. Khan ha logrado transformar ese agradecimiento en una fuerza motivadora. Ahora, cada vez que sube al escenario, siente que está honrando a su madre, que está cumpliendo esa promesa tácita de hacer que todos sus esfuerzos valgan la pena. La confesión de Khan no fue un acto de autopromoción, sino un genuino deseo de honrar a la persona que le dio la vida y lo impulsó a vivirla plenamente. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de valorar a quienes nos rodean, de expresar nuestro amor y gratitud, especialmente a nuestras familias. A veces, en el ajetreo de la vida moderna, olvidamos las cosas verdaderamente importantes. Y Khan, con su humildad y su sinceridad, nos ha devuelto la mirada hacia lo esencial. Esta historia se ha viralizado en Brasil y ha traspasado fronteras. Lo que Khan compartió es un mensaje universal sobre el amor de madre, sobre la fuerza que puede provenir de ese vínculo. Es una historia que te hace reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre las personas que te han ayudado a llegar a donde estás. Nos enseña que el éxito material es importante, sí, pero que el éxito emocional, el éxito en la vida, se construye sobre cimientos de amor y gratitud. Para Khan, esta confesión ha sido un bálsamo. Ha podido liberar esa emoción contenida, ha podido dar voz a un sentimiento que llevaba tiempo latiendo en su pecho. Y el resultado ha sido un acercamiento aún mayor con su público, que ha visto en él no solo a un artista talentoso, sino a una persona real, con sentimientos profundos y un gran corazón. La reacción de la gente ha sido abrumadoramente positiva. Miles de mensajes de apoyo, de experiencias compartidas, de aplausos virtuales para su madre. Esto demuestra que las historias de amor y sacrificio genuino siempre encuentran eco. En definitiva, la conmovedora confesión de Khan por su madre es mucho más que una anécdota. Es una lección de vida, un ejemplo de humildad y gratitud, y un homenaje al poder infinito del amor maternal. Nos recuerda que detrás de cada estrella hay una historia, y a menudo, esa historia está tejida con los hilos invisibles pero poderosos del amor familiar. La sinceridad con la que Khan compartió sus sentimientos nos ha tocado a todos, invitándonos a mirar a nuestro alrededor y agradecer a quienes, de una forma u otra, han sido nuestro motor. El viaje de Khan hacia el estrellato, como el de muchos artistas, no ha sido un camino fácil. En sus inicios las dificultades económicas eran una sombra constante. Imaginen la escena, un joven apasionado por la música, lleno de sueños, pero con los bolsillos vacíos. Cada nota que aspiraba a tocar, cada acorde que ansiaba dominar, requería recursos que simplemente no poseía. Era un círculo vicioso de anhelo y escasez. Sin embargo, donde faltaba el dinero, sobraba el amor y la determinación de una madre. Ella, con una visión clara del potencial de su hijo, se erigió como el baluarte inquebrantable de su ambición. Su sacrificio no fue un acto aislado, sino una maratón de renuncias silenciosas, una demostración continua de amor incondicional. Detallando aún más los sacrificios, Khan relató cómo su madre, para poder cubrir los gastos de sus clases de música y la compra de sus primeros instrumentos, a menudo se privaba de las necesidades más básicas. Las tardes de ocio se trocaban en horas de trabajo extra en empleos precarios. Las comidas, que para muchos son un momento de disfrute, para ella se convertían en una elección entre la nutrición adecuada para ella y la inversión en el futuro musical de su hijo. Habló de momentos en los que ella misma comía más ligero, o incluso saltaba alguna comida, para asegurar que Khan tuviera un buen almuerzo antes de sus clases o ensayos. Y en cuanto a la vestimenta, la ropa nueva para ella era un lujo impensable. Zapatos desgastados, ropa heredada o de segunda mano, eran la norma para ella, mientras que el dinero que hubiera podido destinar a su propio arreglo personal, se canalizaba hacia la compra de una nueva púa para la guitarra o el pago de la matrícula de un taller musical. Este nivel de abnegación es lo que realmente resuena. No se trataba de un simple apoyo económico, sino de una entrega total de sus propias comodidades y deseos. Khan enfatizó que su madre nunca se quejó, nunca le hizo sentir el peso de sus sacrificios. Su único deseo era ver a su hijo feliz y realizado. Esta ausencia de reproche, este amor altruista, es lo que ha grabado en la memoria de Khan la magnitud de lo que ella hizo por él. Para él cada concierto, cada canción que interpreta, es un tributo a esa entrega, una forma de decir, mamá, valió la pena. La entrevista se convirtió en un espacio de catarsis para Khan.
Al revivir estos recuerdos, las lágrimas no tardaron en asomar. Explicó que en su juventud estaba tan inmerso en la vorágine de sus sueños y las frustraciones de los inicios, que no siempre apreciaba la enormidad de lo que su madre estaba haciendo. La perspectiva de un joven artista enfocado en su propia lucha a menudo oscurece la visión de los sacrificios que otros hacen por él. Sin embargo, con el paso del tiempo, al ver el fruto de sus esfuerzos y al madurar, la comprensión de la profundidad de ese amor filial se hizo abrumadora. La confesión fue particularmente potente porque Khan no se presentó como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que ha sido bendecido por un amor extraordinario. Su narrativa no se centró en la falta de recursos, sino en la abundancia de amor que suplió esa carencia. Fue una oda a la resiliencia, a la fuerza de voluntad y sobre todo, a la fe que una madre puede tener en su hijo, incluso cuando el camino parece incierto. El impacto de sus palabras en las redes sociales fue inmediato y masivo. La confesión se convirtió en tendencia en Brasil y rápidamente trascendió las froncones geográficas. Miles de personas compartieron sus propias historias de sacrificio materno, creando un movimiento de reconocimiento y gratitud hacia las madres en todo el mundo. Comentarios como "mi madre hizo lo mismo por mí, gracias por recordar lo importante que son nuestras madres", inundaron las plataformas. Artistas, figuras públicas e incluso políticos se sumaron a la conversación, destacando la universalidad del mensaje. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito. ¿Es acaso solo el reconocimiento público, la fortuna acumulada, la fama efímera? ¿O es más bien la capacidad de reconocer y honrar a aquellos que nos han impulsado, que han creído en nosotros cuando ni nosotros mismos lo hacíamos? Khan, con su humildad, ha puesto de manifiesto que el éxito más duradero se cimienta en la gratitud y en el reconocimiento de las raíces. Su trayectoria musical se ha visto enriquecida por esta confesión, ya que su público ahora lo ve no solo como un ídolo, sino como un ser humano capaz de sentir y expresar un amor y un agradecimiento profundos. La conexión de Khan con su audiencia se ha fortalecido exponencialmente. La vulnerabilidad que mostró, la honestidad brutal con la que compartió sus sentimientos, creó un puente de empatía inquebrantable. La gente no solo admira su talento musical, sino que ahora también respeta su integridad y su profunda conexión con sus orígenes. Sus conciertos, antes una celebración de su arte, se han convertido en momentos de comunión, donde el público se une a él en la celebración del amor maternal y el poder de los sueños. En el ámbito personal, esta confesión ha sido liberadora para Khan. Ha podido deshacerse del peso de la gratitud silenciosa y transformarla en una fuerza positiva. El hecho de que su madre, ahora viendo el éxito de su hijo, pueda sentirse plenamente realizada y honrada por sus sacrificios, es, sin duda, la mayor recompensa para ambos. La historia de Khan es un recordatorio de que en la vorágine de la vida, es crucial detenerse, mirar atrás y agradecer a aquellos que han pavimentado el camino. El mensaje de Khan trasciende la industria musical. Es una invitación a valorar los pilares de nuestras vidas, a reconocer que el amor incondicional es una fuerza motriz inagotable. Nos enseña que el verdadero éxito no reside en la autopromoción, sino en la capacidad de honrar a quienes nos han dado la oportunidad de existir y prosperar. Su historia es un faro de esperanza, demostrando que con dedicación, talento y el apoyo inquebrantable de una madre, los sueños, por más lejanos que parezcan, pueden convertirse en gloriosa realidad. Así que, amigos, espero que esta historia les haya conmovido tanto como a mí. Nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, los valores fundamentales como el amor, la gratitud y el respeto por nuestras raíces, son los que realmente definen a una persona. Ha sido un placer compartir esta emotiva historia con ustedes hoy. Antes de irnos, les invito a que reflexionen sobre sus propias vidas, sobre las personas que han sido su apoyo incondicional. Dejen en los comentarios qué les ha parecido la historia de Khan y si se sienten identificados con ella. Y si este vídeo les ha gustado y les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de historias inspiradoras como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.